Muy buenas tardes. Bueno, en esta oportunidad hablemos sobre el resumen de la obra Madame Bovary. Aquí en esta obra empieza relatando algo sobre la infancia de Charles, eh, donde dice que él no asistió a un colegio desde que era niño, lo retrasaron varios años porque no tenían dinero, no tenían la posibilidad económica para que sus padres le pudieran enviar. Y a lo que él recibía, ¿no?, algunas clases de un par de horas, una hora, de parte del cura de su parroquia del lugar en que él vivía. Bueno, como esas clases no eran muy provechosas, ya llegó el momento de que le enviaran a un colegio y él llegó, era un niño bien portado, diferente a los demás, y empezó a tener como algunos problemas, pero así llegó hasta el tercer grado, al tercer año. Su madre, confiada de que era muy inteligente, de que podía lograr ser médico, lo sacó del colegio y le envió para que se prepare para ser médico. Ya lo envió al pueblo, lo instaló en un cuarto, le ordenó sus cosas y así que tuvo la oportunidad de que él estuviera ahí estudiando, pero él no lograba asimilar los cambios que obtuvo porque era totalmente diferente, no recibió clases de que él no recordaba o no reconocía. Y debido a eso, él se volvió un chico vago, dejó los estudios, dejó de estudiar, y al momento en que él tuvo que regresar al pueblo, cuando le encontró a su mamá en la entrada de la ciudad en la que vivía o del pueblo en el que él estaba, tuvo que mentirle a su padre. Pero antes le contó la verdad a su mamá, pero tuvieron que mentirle a su padre de que él había logrado el éxito o había logrado terminar la carrera. Y se presentaron algunas oportunidades, él logró tomar algunos cursos, se convirtió en médico y le enviaron a un pueblo. Pero también él logró casarse con una viuda. La viuda no era joven, no tampoco era de buen aspecto físico, pero su madre, por el dinero, como que le obligó a comprometerse con ella. Cuando ya estaba como médico en ese pueblo, alguien vino a que se fuera, ¿no?, a curar a una persona de que se había fracturado. Y bueno, él se fue, ahí conoció a la hija del paciente, que se llamaba Emma. Le pareció una chica muy atractiva, ella leía bastante, o sea, vivía como en un mundo en que se imaginaba todo perfecto, ella estaba aburrida de la vida del campo y cosas así, y él se enamora. Bueno, parece que Emma también al principio sí estaba como enamorada, pensaba de que podría salir de esa vida, pero la esposa de Charles se puso un poco celosa y empezó a sospechar, ¿no? Y él pensó de que si lo prohibía verla era como si le estaba obligando a amarla. Entonces, Bovary seguía asistiendo a los controles, digamos así, del papá de Emma, con la excusa de que pudiera verla ahí en ese lugar. Cuando la esposa de Bovary falleció, después de cumplir el tiempo de luto, él se casó con Emma. Le llevó a vivir al pueblo y ella empezó como que a arreglar la casa, empezó a comprar algunas cosas y creyó que iba a vivir la vida de su sueño, de cómo que iba a ser también la vida como que había leído así en los libros. Ella creía que iba a tener esa vida también. Cuando llegaron a la casa, bueno, la criada empezó como que a enseñarle todos los cuartos, la sala, donde vivía Charles, y ella estaba feliz. Y bueno, cuando Charles salía a trabajar, ella se despedía desde la ventana con un gesto, y Charles regresaba con rapidez, ¿no?, para poderla ver, porque él estaba como que muy contento de tener a una hermosa muchacha como esposa, pero ella empezó a no poder corresponderle su amor. Cuando le empezaba a dar besos, ella la rechazaba, y ahí hay una parte donde dice que antes de que se case había creído estar enamorada, pero la realidad ya no empezó a verse así de esa forma, porque también menciona que antes ella estaba en el convento y empieza a recordar cómo fue su infancia. Cuando tenía 13 años ella estaba en ese lugar,
se relacionaba también con las monjas de ese lugar y creía, y bueno, en ese momento reconocía que le agradaba estar allí. Ella también, aparte de eso, tenía cierto concepto sobre el amor, pero cuando conoció a Charles, sintió que por fin ella podría experimentar esa maravillosa escena, digamos así, pero no fue como todo lo que ella había planeado. Ella cumplía con algunos roles de la casa, como por ejemplo cuando Charles llegaba de trabajar, ella le servía la comida y él comía pues y se acostaba, ¿no? No era lo que ella esperaba en realidad, vuelvo a recalcar. Y por otro lado, había otro problema que era su suegra. Cuando le visitaba, ella trataba como de poner algunas normas en su casa y ella obedecía, ¿no? Pero sentía como celos. Era los celos de madre que sentía, ¿no? La mamá de Charles. Y Emma no estaba feliz con su matrimonio, ¿no? Y además sentía de que Charles no se emocionaba por las cosas que ella hacía. No se le notaba más enamorado. Ella creía, ¿no? Pero en sí Charles sí estaba muy enamorado, pero que como que no lo demostraba. Cuando ella decía poemas, Charles actuaba de una manera normal, no le llamaba la atención. Y ella se preguntaba, ¿no? ¿Cómo hubiera sido si ella hubiera conocido a alguien más guapo, más caballeroso, así como los esposos de sus ex compañeras del convento? Empezó a compararlo. Un día le invitaron a una celebración que se llamaba Bauweiser. La fiesta fue en un castillo de una construcción moderna. Ella empezó a pensar de que cómo hubiera sido si hubiera estado ahí o hubiera pertenecido a esa gente, ¿no? Ahí el vizconde le invitó a bailar y, y pues ella como que se sintió un poco atraída, ¿no? Y también mencionan que Emma le gustaban los poemas y los libros. Le gustaban los poemas y los libros y por lo que ella leía mucho. Y pues como a Charles Bovary no le interesaba eso, ella comparte esos gustos con León. Él era un estudiante de derecho y pues se reunían a conversar, compartían algunos poemas y hacían lo que a ella le gustaba. Ellos pasaron de vivir de Tostes a John Valls. Ellos viajaron ahí y ahí estaba con un farmacéutico, se encontraron otros amigos y otros conocidos como el señor O'Mais. Lo que le preocupaba a Charles eran los gastos en que al momento de trasladarse habían hecho y había ocasionado eso muchas pérdidas, ¿no? Emma llegó a dar a luz un domingo y bueno, Charles quería que fuese niño, pero nació una niña y discutieron por el nombre hasta que Emma decidió por uno, ¿no? Que era Bertie. Cuando había ya nacido, ellos le entregaron a una nodriza para que lo puedan criar. Pero antes ella, como que cuando estaba pensando de que su matrimonio era un fracaso, ella se entera en ese momento de que estaba embarazada, así que ya no había nada más que hacer. Ella trató de relacionarse con Charles, pero no podía. Cuando el momento de que Emma y León se dedicaban poemas, para Charles Bovary no era nada sospechoso. Entonces Emma de repente un día le pareció que León era muy atractivo y sentía que estaba enamorada, ¿no? León también tenía el mismo sentimiento porque ahí nos menciona que él se guardaba sus palabras e incluso empezó a escribir algunas cartas y se empezó a deshacer de ellas con tal de que escondiese ese sentimiento. Cuando ella decidió enamorarse así de su esposo, no lo pudo conseguir porque lo único que logró fue odiarlo más y no soportaba sus caricias, no soportaba sus besos y solamente suspiraba pensando en Leo. Ella como que su amor imposible. Hasta que un día decidió ir a la iglesia para confesarse, pero el padre como que no le acertaba en lo que Emma necesitaba. Emma no estaba enferma, sino que necesitaba algo como que curarse el alma. Cuando
Cuando ella regresó, encontró a su hija Bertie y ella lo rechazó. O sea, la niña le estaba esperando en la puerta, ella lo rechazó y se cayó. Y mientras lo observaba, ella pensó, ¿no?, que era una niña muy fea. Ya llegó como que a odiar incluso hasta a su propia hija. Y en eso León tuvo que viajar a París, se organizó el viaje y Emma, al enterarse, se quedó muy callada y cayó en una gran depresión. Ahí fue la primera depresión que ella tuvo y volvió a pensar en él, lo veía alto, guapo, porque ella estaba muy enamorada, era como su amor que imposible, en que no lo podía tener, ¿no? Llegó el día en que se despidió de León y fue una escena romántica, estaban conversando, también él se despidió de la niña, de Bertie, porque lo tenía cariño, y pasaron esos días y llegó también un hombre para que el doctor lo curase a su criado, ¿no? Y cuando lo vio Emma, él quedó muy encantado por ella y empezó a imaginarse o empezó a pensar de cómo que es que Bovary tenía, ¿no?, esa gran mujer, y empezó su plan para que pueda quitarse. Él pensó en la feria de que iba a realizarse y se imaginó que ella pues tenía que acudir y allí lo tenía que encontrar. Y en sí, sí lo encontró. Y allí fue cuando empezaron a compartir momentos, conectaron, se seguían viendo. Ellos tuvieran una relación como si fueran esposos, actuaban como si fueran esposos. Y Emma se enamoró demasiado rápido. E incluso también llegó a tener los sentimientos profundos por él, que hasta se escapaba, ¿no?, vuelvo a repetir, para ir a verlo. Y un día su padre le envió un regalo, era un pavo y junto con ella era también una carta que leyó. Creo que siempre le enviaba regalos así, mayormente siempre le enviaba un pavo. Y la carta le trató de hacerlo reflexionar y pensó por qué no hizo todo lo posible para enamorarse de su esposo nuevamente. Cierto día Charles empezó a tener una tendencia en John Byrne, ya que había curado a alguien con un pie sopo. Pero antes de eso él tuvo que haber estudiado muchos libros, leyó bastante y se dedicó, ¿no?, en su carrera, estaba como muy interesado en eso. Porque en esos tiempos se menciona de que era muy difícil de que lograran curar esa enfermedad. Y ella menciona ahí una frase que dice que era momento de proclamar que los ciegos verán, los sordos oirán y los cojos andarán. Y lo que el fanatismo de ese momento le prometió a su elegido, ¿no? La ciencia lo pone hoy al alcance de todos los hombres. Charles había cometido un error en una operación y él tenía miedo de que se armara una polémica, ¿no? Y Emma estaba decepcionada, como siempre estaba decepcionada, pues en ese momento más. Y se fue a buscar a su amante Rodolphe. Emma le quería mucho, vuelvo a recalcar, pero en ciertas ocasiones a él se lo notaba la indiferencia y Emma siempre le estaba preguntando, ¿me quieres? ¿No miras a otras mujeres? Y cosas así. O sea, eso como que le cansó también a Rodolphe, era como que un poco cansado para él, ¿no? Ella propuso escaparse con él, huir, pero en sí Rodolfo no quería, o sea, él le decía que sí, solamente como para contentarlo, él estaba aplazando las fechas y todo eso, y hasta que llegó el momento en que tenían que irse, ¿no? Cuando decidieron escaparse, él estaba en su cama, se sentía muy mal por ella, y pues antes también habían decidido llevar la niña, pero su amante solo se comprometió por mantenerla tranquila, ¿no? Pero Rodolphe, una noche anterior, decidió escribirle una carta, donde la verdad considero que él fue muy cruel, ya que decía que él no tenía la culpa de que ella lo quisiera tanto, y incluso en la parte donde le dice tu querido amigo, o sea, fueron amantes y todo, y al final ella le dice tu querido amigo, o sea, que no le tomó importancia todo lo que habían pasado y no le importó. O sea, él decía, no es mi culpa y otras cosas más, ¿no? Llegó esta carta a manos de Emma y ella se enfermó, digamos, se enfermó de amor o algo así. Empezó a caer en una gran depresión otra vez, empezó a convulsionar, empezó a tener una vida que no tenía sentido, ¿no? Estaba en su cama
y su esposo lo cuidaba. Es lo que más sorprende, ¿no? Que a pesar de todo, su esposo estaba ahí, e incluso dejó de trabajar y las deudas se empezaron a acumular, porque Emma también empezó como que a sacar préstamos. Eh, entonces él dejó de su trabajo para cuidarla, ya que él lo amaba mucho y su enfermedad fue muy larga, fue por un tiempo muy largo, ¿no? Y después del tiempo difícil que pasó, se recuperó y cambió o trató de cambiar su forma de ser. Ya no gritaba a su niña, se puso más cariñosa, empezó a coser vestidos para regalar a las personas que lo necesitaban. Y para su suegra como que ese comportamiento le llamó la atención, ¿no? Y mencionó que era un comportamiento muy raro el que ya estaba teniendo. Pero cuando León regresó, ella volvió otra vez a caer en el adulterio. Se encontró en el teatro en el que asistieron con Charles Bovary y desde ahí comenzó nuevamente otra historia, ¿no? Empezó a escaparse de su casa para ir con su amante. Una vez Charles quiso ir al pueblo para hacer unos papeles, ¿no? Y ella se ofreció para ir y ahí se quedó con León durante 3 días. Ella nuevamente se volvió a sentir aburrida en su casa. Y un día cuando estaba con León, alguien le dijo que le estaban esperando para darle una noticia. Ella regresó y la noticia fue que su suegro había muerto, pero a ella no, pues no le importaba. Intentaba como que sentir un dolor falso, fingir de que a ella también le dolía, porque en realidad lo único que pensaba era en su amante. Se iba a sacarlo de su trabajo, llegó al, digamos así, al extremo de que se fuera a sacarlo de su trabajo para pasar momentos con León. Y también vamos viendo que ella se sometía y seguía sometiéndose a una gran deuda. La deuda crecía y la deuda, y Charles, ¿no? Desconocía de ella. Bueno, su madre de León ya estaba enterada de ese romance y trataron de alejarlo de ella, pero ella también quería eso, ¿no? Quería alejarse, pero no podía. Y ella le pedía de que sea él quien tome la distancia porque no, ella no podía hacerlo, ¿no? Llegó el momento en que empezaron a cobrarle ya la deuda que tenía y recurrió a su examante, al que lo había abandonado, a Rodolfo, pero él pensó que le estaba buscando con otras intenciones y cuando le empezó a mencionar sobre el dinero, dijo que él también necesitaba, presentó muchas excusas y allí ella le expresa su dolor, lo que sufrió cuando en ese momento él lo traicionó o la abandonó, digamos así, porque antes habían quedado en escaparse. Y seguimos viendo que cuando regresó, después de ver a su ex amante, ella corrió a la farmacia e ingresó a un lugar donde guardaban arsénico y comió un poco. El ayudante del boticario trató de detenerlo, pero no pudo impedirlo, ¿no? Cuando ya estaba con Charles, empezó a sentir dolores, digamos así, empezó a sentir el efecto del arsénico y él pensó que era una recaída de la depresión de que había tenido, pero la situación se puso mucho más complicada, empezó a dolerle el estómago, se puso muy pálida y Charles estaba ahí en todo momento y Emma pidió ver a su hija verde, pero ella no tuvo miedo porque, o sea, empezó a cambiar su aspecto, sus ojos y todo eso y le sacaron de su habitación. Cuando Emma murió, Charles dijo que quería que le entierren con su vestido de novia, zapatos blancos y una corona, con el pelo suelto, 3 cajas, una de roble, una de caoba y una de plomo. Y, y él dijo que nadie me diga nada, eh, que le pongan por encima una pieza grande de terciopelo verde, y él dijo que era su voluntad, él necesitaba que cumpliesen eso. Y empezaron, bueno, a cuestionarlo, a preguntarlo por los costos, porque era un costo muy elevado. Y su madre también le reclamó sobre eso, pero él, o sea, ahí creció incluso más la deuda, ¿no? Su madre, por motivo de la muerte de Emma, quiso vivir con él, pero discutían siempre, y después llegó el papá de Emma, él se desmayó, ¿no? Al ver el paño negro y todo eso, se desmayó por la muerte de su hija, ¿no? Pero la sirvienta de que trabajaba allí se llamaba Felicity. Ella en el tiempo de Pentecostés escapó de Yunpain, raptada por Theodore, ¿no? Después de robar cuanto quedaba en el guardarropa, o sea, lo que guardaba Emma. Bueno, y Charles un día se encontró con la amante de Emma, Rodolfo, y le habló como si nada pasara, él no le guardaba rencor. Y
Esto pasó después de que encontró las cartas de Emma, que tenía sus romances. Él empezó como que a revisar su cuarto y encontró varias cartas. Y ahí él donde que la tristeza fue mucho más profunda de lo que le causó la muerte en sí. Y como que se empezó a desgastar él mismo. Él se decayó, siempre estaba llorando y que cuando llegó a su casa, Bertel le dijo como que papá vamos a jugar y ella creyendo que su papá iba a jugar, lo empujó suavemente y él cayó al suelo y ya estaba muerto, ¿no? La niña se quedó viviendo con una tía porque sus demás familiares también habían muerto y el padre de Emma estaba inválido, pues. Y ese fue todo el resumen, un poco corto. Y pues fue una historia muy triste de Emma, que decidió, no, o creía que ella iba a vivir la vida tal y como ella lo estaba leyendo en los libros, pero ella al tocar la realidad se da cuenta de que es muy diferente y empieza a tomar decisiones que quizás no lo llevaron, digamos, por un buen camino, sino que esas mismas decisiones empezaron a destruirla, empezaron a desgastarla, empezaron a consumirla y de esa manera no logró nada. Por más que fue un poco muy ambiciosa, le gustaba gastar mucho y pues eso le llevó a la deuda, a la quiebra y así termina el resumen. Muchas gracias.